Bienvenidos a una nueva semana de Bondadosamente. Esta es nuestra cuarta semana juntos y deseo sinceramente que estén muy bien ustedes y sus familias y también las instituciones que algunos regentan. Vamos a seguir aprendiendo más sobre la neurociencia y cómo hacer crecer a los hijos saludablemente y sanos. Espero que hayan disfrutado de las anteriores sesiones. En las últimas sesiones estuvimos hablando sobre cómo el hipotálamo regula el apetito correctamente, ¿recuerdan? Y eso quiero centrarme también en la función de esa estructura pequeñita del cerebro y si probablemente nosotros tuviéramos que escoger una parte del cerebro que determina que es un cerebro sano, sin ninguna duda, la piedra angular del cerebro sano es el hipotálamo. ¿Por qué es el hipotálamo y de qué voy a hablar? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer como padres en general en la vida para guiar a nuestros hijos, pero esta tarde estamos aprendiendo un poco más sobre el cerebro. Y una de las cosas más significativas para el hipotálamo, la número uno diría yo, es dormir. Que si voy a hablar de sueño, sí voy a hablar de sueño, lo oísteis muy bien. Asegúrense sobre todo de que sus hijos duerman bien, desde los bebés hasta los adolescentes y también los padres, porque un padre que no descansa desde luego tiene mucho menos paciencia. En realidad es cierto para todos los seres humanos, pero sobre todo para los niños. Esto os incluye a vosotros, tenemos que velar que los niños duerman bien. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, como adultos nosotros dormimos un promedio de 8 horas por la noche. Depende un poco del ritmo circadiano del adulto y también depende de la edad en la que se encuentra el adulto. Los adultos mayores duermen menos que los adultos más jóvenes y luego hay periodos en nuestra vida donde a lo mejor quizás estamos preocupados o estamos excitados positivamente y dormimos menos, pero 8 horas se podrían decir que es la media. Los niños son mucho más vulnerables que cualquier adulto y si un adulto necesita 8 horas para trabajar toda esa carga de reciclar o reorganizar lo que le pasó durante el día, pues imagínense que un niño necesita más. Los niños son extremadamente vulnerables cuando duermen y es que en el dormir los seres humanos pasamos aproximadamente 1/3 de nuestra vida. Cuando dormimos, diferentes funciones del cerebro todavía siguen en estado alerta, ¿verdad? Porque nuestro cerebro está preparado para que si, por ejemplo, dormimos y viene un depredador, pues nosotros seamos capaces de despertarnos. Eso es muy interesante, es una enorme posibilidad de nuestro cerebro realmente. ¿Y qué es lo que sucede más con nuestro cerebro? Bueno, en nuestro cerebro en relación al sueño suceden muchas más cosas. Por ejemplo, sabemos que el sueño tiene que ver con nuestras etapas en las cuales éramos nómadas, ¿verdad? Cuando éramos nómadas no necesitábamos absolutamente tanto dormir como dormimos ahora. Dormíamos muchísimo menos, más o menos dormíamos 4 horas y de seguido ya nos despertábamos. Y es que cualquier actividad que nosotros hagamos siempre necesita el reposo o la integración de la misma. Mientras duermen, los niños crecen. Mientras duermen, los niños aprenden. Si ustedes tienen hijos en edades escolares, sepa que desde la perspectiva evolutiva es súper importante a nivel de atención y de concentración que duerman y descansen bien. El sueño le podríamos considerar como una gran ventaja evolutiva y es que si al principio en la prehistoria solo dormíamos como 4 horas y estábamos siempre a salto de caballo vigilando qué era lo que estaba pasando, conforme nosotros nos hemos ido haciendo evolutivamente más maduros y hemos asentado nuestra seguridad, dormimos más porque estamos más tranquilos. Podemos decir entonces que el sueño nos da una cierta medida la tranquilidad que tiene el niño, cómo se encuentra.
Podemos observar, por ejemplo, las pautas de la respiración mientras duermen. Y sé que el sueño en muchos medios tiene como mala prensa, ¿verdad? Decimos, ¡ay, este niño es muy dormilón! O consideramos que uno de nuestros hijos siempre está durmiendo. Consideramos que eso no es productivo. Pues hoy les quiero decir que sí, que el sueño no es ninguna pérdida de tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ocupados durante unas ciertas horas al día, más o menos deberíamos de estar ocupados un máximo de 8 horas. 8 horas deberíamos de descansar y otras 8 horas más las deberíamos de dedicar a enriquecer nuestro tiempo, a aprender cosas nuevas. Así tendríamos un poco una vida equilibrada. Bien, pues un niño no tiene esas proporciones. Por ejemplo, un bebé duerme más de 8 horas, ¿verdad? Y a veces los adolescentes también. Muchos niños necesitan echar la siesta y es que ese espacio de siesta, una cabezadita en mitad de la jornada, hace que las cosas se puedan elaborar mucho mejor. Algunas personas se enorgullecen de que duermen poco y de que sus hijos duermen poco. Bien, dejando casos excepcionales de personas que tienen una gran actividad mental y pueden permitirse ese lujo, yo diría que dormir poco no es un indicador precisamente bueno. Hay muchas razones por las cuales no es exactamente bueno y una de ellas es que estaríamos sobrecargando el hipotálamo y eso haría que estuviéramos siempre en un sistema de alerta. El descanso físico es importante y además tiene que ser una cosa para los niños y los jóvenes adultos incluso necesaria y divertida. ¿Por qué quiero decir divertida? Pues porque nuestro cuerpo, nuestros músculos podrían pasar a lo mejor con 4 horas durmiendo, ¿verdad? O sea, eso nuestro cerebro lo puede tolerar, pero no haríamos bien toda la elaboración de lo que nos ha pasado. 4 horas sería como lo mínimo, ¿verdad? En realidad, en algunos momentos de nuestro sueño, nuestro cerebro está más activo que cuando estábamos despiertos. Sí, lo he dicho bien, que durmiendo estamos más activos que cuando estamos despiertos. Eso lo podemos saber porque observamos las ondas y los patrones del sueño. Ya ves tú que de noche volvéis a ejecutar todo tipo de tareas de mantenimiento, de actualizaciones del cerebro. Quiero poner un ejemplo y el ejemplo de nuevo es el ordenador. Cuando el ordenador nos dice tengo que pararme porque tengo que actualizar los programas. Si tú te quedas ahí con una cara de póker y dices, ¿y qué es lo que irá a hacer el ordenador ahora? Bueno, va a actualizar sus funciones. Pues el sueño es exactamente igual que eso, cuando el ordenador está actualizando sus funciones. Estamos hablando de organizar la eliminación de aquella información que son toxinas y que no nos resultan particularmente útiles. Y sobre todo las personas más jóvenes. Saben que los más jóvenes lo que hacen es reorganizar su sinaptogénesis. Es más o menos un proceso de construcción y de maduración continuo cada noche. Interesante, ¿verdad? Es por eso que cuanto más pequeño es el niño, más duerme, porque más tiene que organizar todo aquello que está aprendiendo. Imagínense un bebé que acaba de nacer y sale del vientre materno y todo es un shock. Entonces tiene que organizar todo lo que va viendo, lo que va viviendo, lo que va experimentando. Es por eso que el bebé pasa aproximadamente 14 horas al día durmiendo. Y hay algunos incluso que duermen más, ¿verdad? Duermen hasta 16. Literalmente está construyendo cada vez que duerme el cerebro. Y vamos a construirlo y continuar haciendo exactamente eso en los años venideros. Es muy interesante que el sueño sea el andamio de la construcción de nuestras vidas. A los 5 años, por ejemplo, estamos hablando ya de 11 horas de sueño. Un niño de 9 años no debe dormir menos de 10 horas. Fíjense lo que les digo. Y hay algunos padres que dicen, con 8 basta. No, no basta con 8.
Si hablamos de los adolescentes, el cerebro de los adolescentes pasa por un proceso de maduración mucho más grave que el del bebé. ¿Por qué? Pues porque comienza en la parte posterior del cerebro, justo de la que estábamos hablando, y termina con los lóbulos prefrontales en la frente, ese proceso que nosotros le podemos llamar como el nacimiento de un nuevo espacio en el cerebro. Y ese espacio que está naciendo en el cerebro, saben ustedes que es muy importante. Básicamente se trata de la actualización fundamental de todo el cableado que hay en las conexiones existentes, sean rápidas o lentas. Un adolescente a partir de los 12 años cada día hace unos reseteos tan grandes o más que el propio bebé. Y es por eso que nuestros adolescentes necesitan estar tiempo en la cama. Si un adolescente no duerme bien o duerme pocas horas, puede ser que tenga luego dificultades. No son vagos porque duerman, está claro, están haciendo su actualización. El cerebro del adolescente está haciendo una remodelación seria allá arriba en el neocórtex y baja hasta las partes más primarias, sube y baja y está haciendo esas horas extras en el cerebro, ¿verdad? Si su adolescente no duerme al menos de 8 a 10 horas por la noche, va a tener un rendimiento escolar muy bajo. Va a tener también dificultades de atención y de concentración. Y se han hecho ya muchísimos estudios sobre el efecto de la privación del sueño en el cerebro y los resultados son horribles, ¿verdad? Lo que podemos observar es que no dormir es un drama. ¿Se acuerdan ustedes el drama que fue ser padres por primera vez? Y aquellos que me escuchan que están esperando un hijo, lo siento que les dé esta mala noticia. Ustedes van a cablear su cerebro para dormir menos. Yo recuerdo perfectamente cuando fui madre la primera vez que se me acabó el sueño profundo. A partir de ese momento era como si estuviera conectada directamente con el bebé, ¿verdad? Y el más mínimo movimiento yo ya estaba alzada. Y es que se produce una conexión de los cableados del sueño entre los padres y los hijos. Por eso, en mitad de la noche sabemos nosotros si nuestro hijo se ha levantado a beber agua, si está molesto, si está malito, porque tenemos exactamente esa conexión. Luego, afortunadamente, cuando ellos ya se van haciendo más grandes, ¿verdad? Reducimos esa conexión y volvemos a recuperar el sueño nocturno. Bien, pues eso, como hemos empezado hablando de sueño y de las horas que necesitamos para funcionar mientras dormimos, lo más importante es que tengamos en cuenta que cuando no se duerme lo suficiente va a haber muchas dificultades. Esas montañas de estudios de las que le he hablado y algunos artículos que adjuntaré en esta semana demuestran el vínculo directo que existe entre el sueño y el rendimiento académico o entre el sueño y las emociones positivas. Es una historia muy interesante. Si nuestros hijos no duermen lo suficiente, no tendrán atención, les va a resultar muy difícil concentrarse, no podrán escuchar ni recordar lo que se ha configurado y al día siguiente volverán a la escuela y dirán: no me acuerdo de nada. ¿Qué fue lo que dijo el profesor? Ya saben que la falta de sueño es el proceso de consolidación de la memoria implícita y explícita y así se va afectando más y más. Y por lo tanto, con una memoria más débil, su rendimiento académico pues es más bajo. Ya hemos hablado de la concentración, de la atención y de la memoria porque nuestro cerebro regula prácticamente todo lo que nosotros hacemos, lo regula y lo consolida fundamentalmente. Un sueño deficiente afectará aspectos de nuestro bienestar, claramente, y a toda nuestra salud. Por ejemplo, sabemos que muchas enfermedades degenerativas se originan en la falta de sueño a largo plazo y no solo en nuestra salud física. Un mal sueño se relaciona, por ejemplo, con las enfermedades mentales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión,
la agresión, el consumo de estupefacientes, la compulsión. Muchos estudios han demostrado cómo la falta de sueño afecta a nuestra amígdala, haciéndola mucho más grande y más sensible. La amígdala se transforma en un órgano perturbado si le falta el sueño. Y ya sabes que nuestra amígdala es el órgano de nuestro cerebro que regula, por ejemplo, el miedo y la agresión. Por lo tanto, una persona que no duerme bien, un niño que no duerme, pues va a tener más miedos y va a ser más irascible, ¿verdad? Se levantará de mal humor cuando le hemos despertado. Por eso, cuando no dormimos lo suficiente, nos irritamos, nos enojamos, nos estresamos y somos agresivos. Si su hijo está haciendo berrinches o está de mal humor o no presta atención, verifiquen cuántas horas duermen y verifiquen también cuál es la calidad del sueño. A veces hay niños que duermen mucho pero no descansan. Observen muy bien si la cama está en buenas condiciones, la almohada, si no tiene demasiado ruido o duerme cerca de una ventana, algo así. Ese es el primer lugar donde deben de verificar exactamente si su hijo duerme bien, en la cama. Y ahora me doy cuenta de que por mucho que nos gustaría que se durmieran y que se durmieran bien, no es tan fácil hacer que se duerman. ¿Alguien sabe el drama de hacer dormir a los hijos? Que si cuéntame un cuento, que si papá sí, que si mamá no, que quiero que no me apagues la luz. Bien, por suerte para nosotros hay varias cosas que podemos hacer para que nuestros hijos duerman y duerman de un tirón. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, a diferentes edades se aplican diferentes estrategias con los bebés, mientras que quedarse dormido es claramente un ritual, por ejemplo en los bebés, el baño tibio, quizás comer algo y quedarse dormido. Es como una rutina, ¿verdad? El sueño tiene que ver con las rutinas. La hora de acostarse tiene que estar asociada a un proceso de relajación y ayuda mucho a los niños pequeños, por ejemplo, leer a la hora de acostarse, cantarles una canción, poner siempre una melodía, la misma melodía, un tono de voz amable. Todo eso funciona y es importante sobre todo crear el ritual fijo para que el niño sepa que es la hora de dormir. Los niños se mueven por rituales, todos nos movimos por rituales, pero los niños y los adolescentes son mucho más ritualistas que los adultos. El ritual le dice, es hora de irse a dormir y el cerebro comienza a prepararse para la noche. Es como ponerse el pijama a las neuronas, ¿verdad? No se rían. Vamos a poner a dormir a nuestro hijo, a nuestra hija todas las noches a la misma hora y también es muy, muy útil, ¿verdad? Ya que estamos hablando de bienestar, desarrollar siempre un horario predecible y una rutina de sueño que los va a ayudar en los próximos años. ¿En qué? En establecer rutinas, en respetarlas. Lo típico que hacen algunos padres, no lo acuestes hasta que yo llego, que le quiero dar el beso de buenas noches. No, acueste al niño a la hora que le toca y si usted quiere darle un beso, pues se lo da aunque esté dormido, pero nunca sacrifiquen el sueño de una criatura porque el padre quiere tener el placer de verle despierto. Es muy importante marcar estas rutinas que estamos hablando. No solo para niños, sino para adolescentes. La disciplina del sueño va a marcar la diferencia. Muchos adolescentes se pasan horas y horas con las consolas y con los ordenadores. Y ya dije que hay muchísimos estudios que demuestran cómo hay un vínculo directo entre el sueño y cuál es nuestra capacidad académica, ¿verdad? Si a un adolescente no le va bien en la escuela, el primer lugar donde busquen es por la noche. ¿Qué hace por la noche? Por ejemplo, no es bueno dormirse con los auriculares, no es bueno dormirse con un móvil o con cualquier ordenador, cualquier aparato que despida ondas electromagnéticas, porque el sueño es muy sensible a todo eso.
Muchos jóvenes no duermen lo suficiente durante la semana y terminan durmiendo a lo mejor el fin de semana para compensar a brazo abierto la falta de sueño. Se acumula la falta de sueño durante la semana y al final lo compensa. ¿Es buena idea lo de compensar? Bueno, sí y no. Es buena idea que si tiene ganas de dormir, duerma, pero en principio la realidad es que se están empeorando las cosas, porque si nosotros estamos variando la cantidad de sueño que hacemos en un día versus el fin de semana, no acabamos de acostumbrar al cerebro a que haga las rutinas. No solo la cantidad de sueño es lo que afecta a las calificaciones académicas, sino también la regularidad, la rutina. Detrás de que van a dormir a una hora determinada, deben de despertarse también a la misma hora. ¿Verdad que las personas que tienen una rutina saludable no necesitan despertador y se levantan estrictamente al mismo minuto? Nunca lo necesitan. ¿Por qué? Pues porque tienen un cerebro regulado y esto es muy importante. Tan importante como la cantidad de horas que uno duerme es la regulación que le hacemos al cerebro. Hay una explicación interesante para eso y ustedes me van a decir cuál es. Pues que la regularidad en sí misma marca la diferencia en la calidad del sueño. Si nosotros no somos autodisciplinados con el sueño, subyacentemente quiere decir que no nos estamos queriendo y que no nos estamos cuidando. Si ustedes quieren enseñarle autodisciplina a un hijo, enséñenle a dormir, a que se vaya siempre a dormir a la misma hora y se levante a la misma hora. Esta es una reflexión interesante que creo que les puede ser de gran ayuda. Lo que hace que el niño sea bueno en la escuela o en el instituto es la hora en que se acuesta y la hora a la que se levanta. Y si no, que le pregunten a algún docente cuando los niños se le quedan dormidos en el pupitre. Deben de empezar a desarrollar estas rutinas y es más o menos el mismo tiempo. Para tener un patrón de sueño saludable, necesitamos instaurarlo a lo largo de los años, que ellos se acostumbren siempre, no aquello que le tienes que decir al hijo, te he dicho por tercera vez que te vayas a dormir. Eso no es un patrón de sueño agradable, ni tampoco es una autodisciplina sana. De cualquier manera, ¿qué es lo más significativo? Que cuidemos del sueño de nuestro hijo. Porque el sueño de nuestro hijo, el sueño de nuestra hija tiene muchísimo que ver con su salud mental, con su bienestar, sobre todo con su crecimiento y con valores como por ejemplo la autodisciplina.